y compartimos. Ok, en el año, ¿se está viendo? Dime, Maribel. Sí, sí se ve. Okay. En el año 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del Instituto Nacional de Pesca, elaboró esta lista que está algo modificada, pero el grueso de las especies siguen vigentes. Pongamos, por ejemplo, las especies permitidas en aquella época. Era el camarón blanco, el Litoperas banamei, el guayaipe, la ostra del Pacífico. Piensen que la ostra del Pacífico no es de Ecuador. La ostra se trajo de algún país, pero originariamente viene de Japón, ¿no? La Clasostrea gigas. La ostra nuestra es la Striostrea prismática y en general las especies nativas no tienen restricción para su cultivo, salvo al menos las marinas, ¿no? Porque en las continentales sí tiene restricción, el Ministerio del Ambiente pues no permite que se traslade de un lado a otro del país algunas especies. Por ejemplo, no podemos traer paiche del oriente y cultivarlo aquí en la costa. El paiche se está restringido su cultivo a las zonas del oriente donde él naturalmente se está presente. Entonces vemos que tenemos entonces camarón blanco, guayaipe, ostra del Pacífico, pargo, Lutanus guttatus y el pepino de mar. Además, pasaron especies permitidas, los que antes estaban en investigación, como es el Capaficus alvarezi, la macroalga que se cultiva en la Libertad, y la tilapia. La tilapia, que es Oreochromia spp, es un híbrido. Entonces, estas dos últimas pasan a la izquierda a especies permitidas. Especies que llaman en investigación. Bueno, tunos albacares, el atún aleta amarilla, el robalo, la lisa, el dorado, el lenguado, la vieira. Aquí la vieira que se da en el Perú es Argopecten purpuratus, que no se da en Ecuador. Curiosamente, se da hasta cerca de la frontera con Ecuador, mas no llega. Se ve que es una especie que habita aguas frías y las aguas de Ecuador no son suficientemente frías y por lo tanto no nos llega esa especie, lo cual es una lástima porque realmente Perú produce una enorme cantidad de Argopecten purpuratus. Sin embargo, aquí tenemos Argopecten circularis, que todavía se considera investigación, el Nodipecten subnodosus, que tengo tesistas que han trabajado con esta especie, la nadara tuberculosa, la concha prieta, la gracilaria, la cobia también está permitida, pero pasa a la especie permitida, aunque es una especie importada, y las otras que ya las vimos que pasamos. Ahora, ¿qué significa investigación? Que su cultivo masivo para fines comerciales requiere de un permiso especial. No entiendo por qué lo mantienen así, porque son especies que se presentan naturalmente en la costa de Ecuador y perfectamente pudieran cultivarse, ya que aunque se escaparan, pues no pasaría nada. Son especies que se presentan naturalmente en las costas del país. Pero bueno, las mantienen en investigación. Las especies no permitidas pues no se presentan en Ecuador, aunque quisiéramos cultivarlas, pues la corvina celada, Cyanus ocellatus, la lubina, Lycentracus labras, la dorada Sparus aurata y el atún rojo, Tunus tinus, que se presenta naturalmente en el Pacífico, pero en la costa cercano a Canadá y Alaska y a Chile. El Tunus tinus es un atún de muy alto valor que no se da en el trópico, aunque tendremos que cultivarlo bajo condiciones de aguas frías, no en la costa ecuatoriana, porque no se daría, no es una especie que se presenta en nuestro territorio, igual que las otras tres de peces. Son especies de aguas templadas de Europa y, bueno, por alguna razón que no conozco, las prohibieron. Bien, entonces, en lo que respecta a esto, son especies marinas, no, aquí hay especies marinas, especies de agua dulce. Es curioso que no está el chame,
no está tampoco, esta no es la lista actualizada, me acaba de informar el Walter Ruiz del IPIAP. Se ve que hay yo le pedí que por favor me mandara la lista actualizada, pero como ellos empiezan a trabajar a las 8, pues me lo mandarán después y yo se las haré llegar. Pero, por ejemplo, no está la trucha arcoíris, Oncorhynchus niquis, no está el chame, que otras especies, no está la cachama dentro de las especies permitidas, sin embargo son especies que se presentan, tampoco está el paiche, que sabemos que se cultivan aquí en Ecuador. O sea, esto es un documento, ya bueno, ya tiene 5 años de haber sido emitido, pero seguramente, espero que nos pasen el documento más actualizado que tenga las especies que hoy en día se cultivan y si acaso hay alguna especie no permitida, ¿no? Bien, vamos entonces, paro de compartir esto y vamos ahora al documento más largo, que es la ley de pesca. Bajaron, bueno, los que tienen computador, los que tienen teléfono, pues van a estar más restringidos. Los que tienen computador, les agradezco que bajen la ley de pesca para poder ir revisando los artículos con ustedes. A ver, ¿dónde la tengo? Déjenme buscar la ley de pesca que ahora no la consigo.
Bueno, le estaba escribiendo a la gente del IPIAP para que nos mande un documento, si es que existe, con las especies, un documento actualizado con las especies permitidas y prohibidas, ¿no? Bien, entonces vamos a la ley, a ver si me abre. Ah, no, está abierta ya. Bien, bueno, todos lo tienen. Dime, Caterín, ¿se ve? Joan, ¿se ve? ¿Lo puedes ver, la ley de pesca? Sí se ve, Violo. Sí, sí, se ve. Todos la tienen en su WhatsApp. Por favor, los que puedan bajarla, bájenla y tenganla en su máquina, porque es un documento pues, al cual tenemos que referirnos con frecuencia. Es un documento bastante completo. Lamentablemente, las universidades, mi impresión es que participaron muy poco en la gestión del documento, lo cual se refleja, como vamos a ver enseguida, en la ausencia de nuestra participación en el proceso del desarrollo de la pesca y la acuicultura. No incluyeron, al menos no lo he descubierto, que lo diga en todo el documento. Lo cual es triste, ¿no? En Venezuela, si la cosa cambia, la ley de pesca y acuicultura incluye a las universidades porque forma parte de un consejo, formamos todas todos los investigadores de Venezuela que tienen que ver de alguna manera con el sector pesquero y acuícola y de procesamiento, forman parte del consejo consultivo. Aquí no lo especifica, pero lo vamos a ver. Entonces, toda ley comienza con su objetivo y dice la presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa y actividades conexas como el fomento a la producción de alimentos sanos, la protección, conservación, investigación, explotación y uso de recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas mediante la aplicación del enfoque ecosistémico pesquero, de tal manera que se logre el desarrollo sustentable y sostenible y garantice el acceso a la alimentación, en armonía con los principios y derechos establecidos en la Constitución de la República y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. Bien, entonces este es el objetivo de la ley de pesca, ven que es muy amplio, incluye pues todo tipo de actividad que tenga que ver con la explotación, procesamiento de los recursos hidrobiológicos del país, sean estos animales o plantas. ¿Qué se lo llaman recursos hidrobiológicos? Bien, la parte, solamente vamos a detallar los aspectos que tienen que ver con esta materia. Ustedes pueden leerla con calma posteriormente. Pero me voy a detallar, me voy a detener en algunos aspectos que considero debemos discutir con ustedes. La gobernanza, esto es un tema que tiene relevancia y vamos a ver enseguida por qué. Dice, crea marcos normativos y reglamentarios, elabora políticas de corto y largo plazo a través de formas convencionales de administración o mediante formas modernas con procesos participativos para la adopción de las decisiones. Entonces, aquí destaca en la ley que los procesos que cuentan con procesos participativos, es decir, que ahora el pescador, el acuicultor, junto con el administrador y el investigador, opinan sobre los procesos legales que se vayan a adoptar. Conecta el gobierno con la sociedad civil, armonizando las perspectivas individuales, sectoriales y sociales. Mantiene la coherencia entre los planos jurisdiccional, espacial y temporal, legitima y equilibra la interacción de las partes interesadas, hace cumplir las decisiones y los reglamentos, define las reglas para la asignación de atribuciones, recursos y los beneficios y mantiene la capacidad de mejoramiento continuo. Entonces, la gobernanza incluye una participación comunitaria de los actores que participan en este sector. Esto es fundamental porque la ley ahora es algo participativo, no es que me imponen cosas, sino que vamos a discutir lo que vamos a establecer como normas.
enfoque precautorio. Vamos a ver esto. Dice, enfoque precautorio. Establece el conjunto de disposiciones y medidas preventivas eficaces frente a una eventual actividad con posibles impactos negativos en los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, que permite que la toma de decisión del ente rector se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Vamos a ver qué se entiende por esto. Joan, ¿te animas a emitir una opinión sobre qué es esto de enfoque precautorio? Ahí habla sobre medidas preventivas. Claro, pero suponte que tú eres un inspector de pesca y te toca y estás viendo un hecho que te llama la atención porque puede afectar o el ecosistema, ponte un derrame de combustible. Y tú consideras que eso está mal, aunque la persona que lo causó te dice, pero este combustible se va a evaporar y no va a causar ningún daño. De todas maneras, tú tomas medidas, llamas a la policía y decomisan el combustible y detienen al infractor. El infractor dice que ¿por qué lo detienen si eso se va a evaporar de todas maneras? Entonces, ¿qué pasa? Basado en el enfoque precautorio, ¿cómo defenderías tú tu decisión de que vas a detener, vas a decomisar el combustible y vas a detener a la persona? Vas a poner una multa. Tú no puedes detener, detiene la policía, pero tú sí puedes poner una multa como inspector de pesca. ¿En qué basas tu opinión? O sea, aquí lo hacen en el artículo 4 con el enfoque precautorio sería. Ok, pero lo que necesito es que entendamos qué es esto de precautorio. ¿Hace falta demostrar que el combustible que derramó esa persona es dañino al ambiente? ¿O basado en tu experiencia? No, porque es evidente. Dime, Joan. No, porque es evidente. O sea, la evidencia está y todos sabemos que es un combustible es dañino para el ecosistema. O sea, basado en tu experiencia, tú sabes que me está diciendo el Walter Ruiz del Instituto de Pesca que en las especies permitidas están todas las nativas, pero la trucha no es nativa, la trucha es importada, sin embargo, creo que también está. Bien, yo espero a ver si me pasa, Walter, el documento con las especies la lista de especies permitidas y se las hago llegar. Seguimos, Joan. Entonces, en base a tu experiencia, tú sabes que los combustibles causan problemas al ambiente y tú no necesitas probar que ese combustible en particular que están derramando, que puede ser gasolina, gasoil o cualquier otra cosa, queroseno, va a causar daño al ambiente y por lo tanto tomas las medidas. Entonces, esto se llama enfoque precautorio, donde tú no requieres la certeza científica absoluta para tomar una decisión sobre aspectos que pueden dañar el ambiente. O sea, está restringiendo a este tipo de decisiones que involucran daños e impactos negativos. ¿Se entendió, Caterín? Caterín. Bueno, enfoque ecosistémico pesquero. Esto fue introducido nuevo en la ley. Dice, es una nueva dirección para la administración pesquera orientada a invertir el orden de las prioridades en la gestión, comenzando con el ecosistema en lugar de las especies objetivo. Esto implica considerar no solo el recurso explotado, sino también el ecosistema, incluyendo las interdependencias ecológicas entre especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con dicha actividad. Entonces, anteriormente, o el enfoque más natural era proteger las especies directamente, proteger la pinchagua, proteger el dorado, mientras que ahora
la prioridad se da al ambiente en general. ¿Qué otras especies se pueden ver involucradas por una actividad económica? No solamente proteger el dorado, sino también proteger el sustento económico de los pescadores como parte del ambiente. O sea, la parte social, económica, también debe ser considerada en el enfoque ecosistémico. Dice, naturaleza jurídica, los recursos hidrobiológicos y las riquezas naturales existentes en los espacios acuáticos, el agua, los nutrientes y terrestres jurisdiccionales son bienes nacionales y constituyen fuentes de riqueza del país, por su importancia estratégica para garantizar la soberanía alimentaria, la nutrición de la población, por los beneficios socioeconómicos que derivan de ello, así como por la importancia geopolítica y genética. Su aprovechamiento sustentable y sostenible será regulado y controlado por el Estado ecuatoriano de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, la presente ley y demás normativas aplicables vigentes. Los recursos hidrobiológicos que sean objeto de reproducción, cría y cultivo, conforme con las normas del presente ley, no serán considerados bienes nacionales, sin prejuicio que su actividad sea regulada por el ente rector. Es decir que yo puedo explotar un bien sin considerar que pertenece a la República. Distinto del petróleo, los recursos que están en el subsuelo se consideran bienes nacionales. Los recursos que están sobre el subsuelo, los hidrobiológicos por lo menos, no se consideran bienes nacionales. Esas no son propiedad de la República. Vamos a ver cómo define la acuicultura la ley, ¿no? Dice, es la reproducción, cría y cultivo de recursos hidrobiológicos en áreas continentales, aguas interiores, zonas marítimas, que implica, por un lado, la intervención en el proceso de crianza para mejorar la producción y, por el otro, la propiedad individual o empresarial del sector cultivado. Es decir, lo que yo cultivo es mi propiedad. Lo que yo exploto, si fuera un recurso pesquero, es natural, eso tiene una regulación especial, pero lo que yo cultivé es mi propiedad. Sobre eso, las regulaciones son distintas, es lo importante que se establezca la diferencia, ¿no? Incluye el cultivo de peces, crustáceos, moluscos, algas, hidrodermos y demás recursos hidrobiológicos. La acuicultura desarrollada en zonas marinas, en su hábitat natural o en recintos especialmente construidos se denomina acuicultura marina o maricultura. La actividad acuícola es la que tiene por objeto la reproducción, cría, cultivo, procesamiento, comercialización interna, externa e investigación de recursos hidrobiológicos acuícolas y sus respectivas actividades conexas. Ok, ¿qué llama actividades relacionadas con la pesca y actividades conexas? De conformidad al acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, se entiende a cualquier operación de apoyo o preparación de la pesca con inclusión del desembarque, el empaquetado, la elaboración, el transbordo, el transporte de pescado que no haya sido previamente desembarcado en el puerto, así como la provisión de personal, combustible, artes de pesca y otros suministros en el mar. Cuando en esta ley se haga referencia a actividades pesqueras, se entenderá también a las actividades relacionadas con la pesca. Y actividades conexas son aquellas derivadas o relacionadas con la actividad pesquera o acuícola en apoyo o preparación a ella, que de forma directa o indirecta la complementan. Se consideran como tales, para los efectos de esta ley, el transporte, el servicio de almacenamiento, frío, con refrigeración, congelación, la producción y comercialización de insumos pesqueros y acuícolas, así como cualquier otra actividad que forme parte de la cadena productiva y las que determine el ente rector, en coordinación con las actividades competentes. ¿A qué se llama acuicultura artesanal? Artesanal dice la acuicultura realizada por individuos, grupos familiares o comunitarios, pueblos, nacionalidades y actores de la economía popular y solidaria, orientadas al consumo familiar para el mejoramiento nutricional y comercio a pequeña escala.
La comercial es la acuicultura cuyo objetivo es maximizar las utilidades. La practican productores de pequeña, mediana y gran escala que participan activamente en el mercado, comprando insumos, incluyendo capital y mano de obra, e involucrándose en la venta de su producción fuera de la granja. La acuicultura investigativa experimental es la reproducción, cría o cultivo de recursos agrobiológicos con fines científicos y técnicos dirigido a diversificar la producción, mejorar el uso de recursos, disminuir el riesgo de eventos exógenos practicados en laboratorio o instalaciones especiales destinadas a este propósito. Ok, entonces quedó definido qué son acuicultura artesanal, comercial e investigativa. Como a veces nos restringen dónde podemos colocar los cultivos, las aulas o los corrales. Vamos a ver, aguas interiores, dice aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial. ¿El mar territorial qué es? ¿Alguien se acuerda? Tenemos zona económica exclusiva y mar territorial. ¿Me ayudan a definir los dos? A ver, Ronald, ¿me ayudas? Buenos días, de los días. Entonces, aguas interiores. ¿Qué son aguas interiores? ¿Qué es el mar territorial, Ronald? A ver, Joel está levantando la mano. Dime, Joel. Mar territorial viene siendo la extensión de mar que pertenece a cada país. O sea, Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene jurisdicción, creo que como unas 10 millas mar afuera, y ahí también tiene jurisdicción una parte de Galápagos, que está como... Y la zona internacional es la que, por ejemplo, ahorita se ven los barcos pesqueros chinos. Ajá. Ellos se encuentran al borde de la zona internacional. Como quien dice, no está bajo jurisdicción ecuatoriana, por eso las autoridades ecuatorianas no pueden ejercer como sanciones. Ya, vamos a aclarar, Joel. El mar territorial es la zona comprendida entre la línea de costa, la línea de la alta mar o la línea de la baja mar, que es como se mide usualmente, ¿no? De la línea de baja mar hacia afuera, hacia el mar abierto, contando 12 millas náuticas. Una milla náutica son 1.800 metros. Entonces, 12 por 1.800 te da la cantidad, el espacio que comprende el mar territorial. En esa zona es lo mismo que si tuviera ya les digo, déjame multiplicar. 12 por 1.852 me da 22 kilómetros. La línea de la bajamar y 22 kilómetros mar afuera es mar territorial. Es lo mismo que si estuvieras en el continente. Yo puedo tener una restricción a cualquier tipo de operación comercial en el mar territorial como si fuera en tierra. De las 12 millas o los 22 kilómetros hacia las 200 millas por 1.852 me da 370 kilómetros mar afuera. Esa es la zona económica exclusiva. Joel menciona que los barcos chinos se colocan en el borde de la zona económica exclusiva porque fuera de la zona económica exclusiva son aguas internacionales, sobre la cual ningún país ejerce restricciones. El paso por esa zona internacional es libre y no hay manera de ejercer restricciones. Bueno, eso es relativo, porque cuando ciertas naciones, en particular Estados Unidos, tiene armada y la armada detiene un barco en aguas internacionales y te consigue con droga, te embroma. Estará en aguas internacionales, pero te consiguieron con droga. Entonces, necesito que tengamos claro este aspecto. Aparte de estas cuestiones legales, el Ministerio de
de producción impone restricciones. Yo recuerdo cuando las jaulas de cobia se iban a instalar en frente de Jaramijó, les dispusieron que tenían que estar a 8 millas mar afuera. Y después que estaban puestas, quitaron la restricción y les permitían que estuvieran más cerca de la costa. Lo que pasa es que en la primera milla de costa, el Estado ecuatoriano restringe las actividades económicas, pesqueras y acuícolas, porque supuestamente es una zona de crianza donde no deben instalarse, donde desarrollarse actividades económicas que puedan afectar los recursos hidrobiológicos. Sin embargo, esto constituye un problema para ciertas pesquerías, como la del camarón, el camarón chiquitito, el protaguipene, ¿cómo se llama? Ay, bueno, yo trabajo en eso y se me olvidan los nombres. Camarón pomada, porque el camarón pomada se pesca en la primera milla. Y en teoría esto está prohibido. Entonces tienes un conflicto en que si prohíbes la extracción en la primera milla, es como prohibir que la especie se explote. Y ahí entonces tienen que usar normas especiales para poder explotar esos recursos que tienen esa distribución geográfica tan particular. Bueno, quedó claro la diferencia entre aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva y aguas internacionales. Miguel, dime. Sí, biólogo. Okay. Si duda, por favor, manifiéstenlo para poder seguir avanzando, pero me aseguro que ustedes tienen claro estos conceptos. Vamos ahora a ver la concesión acuícola. Dice, es el acto administrativo mediante el cual el ente rector otorga a una persona natural o jurídica derechos de uso y ocupación de zonas en agua de mar y fondos marinos arenosos o rocosos técnicamente permisibles para ejercer la actividad de acuicultura marina. Y la concesión acuícola, acto administrativo mediante el cual el ente rector otorga a una persona natural o jurídica derechos de uso y ocupación sobre zonas de playa y bahía, aguas interiores y zonas estuarinas de dominio público técnicamente permisibles para ejercer la actividad acuícola. Entonces, la concesión acuícola es genérica, la concesión acuícola marina se restringe a aguas marinas, pero el efecto es el mismo. A mí me permiten la explotación de una zona para yo montar una instalación acuícola. En este momento, la universidad está apoyando el proyecto de cultivo de ostras en Liwiki. ¿Estaban al tanto de eso? ¿Sabían eso? Ronald, ¿estabas al tanto? Dime. Porque lo mencionó en la clase pasada, Viola. Ok, entonces, la comunidad de Liwiki le pidió al Ministerio de la Producción que les concediera un espacio de territorio para ellos montar los cultivos de ostras. Y el espacio que le dieron fueron 10 hectáreas en el borde del Parque Nacional Machalilla hacia Manta. Entonces, en esas 10 hectáreas, ellos tienen uso exclusivo. O sea, no puede venir otra persona a montar un cultivo allí porque esa área está concedida para esa cooperativa de manera exclusiva, que esa es la parte importante, que a mí me dan derechos exclusivos renovables. Ahora, ¿se restringe el paso de embarcaciones por allí? ¿Qué opinan? Sí. La ley dice algo del paso inocente. La concesión que acabamos de leer no menciona derechos de uso y ocupación de zonas en agua mar y fondos marinos arenosos o costeros teniendo permisible. Pero no menciona nada de que se prohíbe el paso. Ahí yo tengo dudas, lo reconozco. Pero yo creo que vamos a consultarlo. Déjame escribirle al amigo del IPIAP. Solamente le mando un WhatsApp mientras damos la clase, él seguramente nos conteste.
Ok, le hice la pregunta a Walter Ruiz del IPIAP si una vez que se concede una concesión, la persona que la tiene puede restringir el paso de embarcaciones por el sitio. Vamos a ver qué me responde. Lo ideal sería que sea así, ¿no? Que yo restringo el paso de embarcaciones. La cosa es cómo lo implemento. Tendría que poner boyas o de alguna manera avisar que ese es un terreno de concesión. De todas maneras, las instalaciones que se colocan de cultivo pueden ser jaulas, pueden ser corrales, pueden ser palangres y van a tener boyas. Entonces, en teoría, debería restringirse el paso por la concesión. Maribel, ¿qué opinas? Beleida, Maribel, Beleida, no opinas. Dígame, biólogo. ¿Qué opinas sobre eso de restringir el paso una vez que te dan una concesión? Dice el biólogo Walter Ruiz, dice, la concesión está delimitada y puede hacerlo. Entonces, la respuesta es sí, sí podemos restringir el paso de personas o de embarcaciones por la concesión, ya que cuando te la dan, cuando te la otorgan, te establecen unos límites, que en el momento que tú la solicitas tienes que poner los límites, ¿no? De dónde a dónde, y haces un mapita, un mapa con el posicionamiento geográfico de los linderos de la concesión. En el momento que lo solicitan, cuando te la aprueban, pues entonces ya tú tienes delimitado el sitio donde vas a trabajar. Cónchale, se me acaba de perder el documento de la ley, voy a tener que buscarlo de nuevo. Ok, entonces, ¿estamos claros con la concesión? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Piensen que esto es nuevo, ¿eh? Estas cosas no estaban muy bien definidas. Sin embargo, tenemos cultivos de ostras desde el año 2015, cuando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el MAGAP, tuvo los primeros cultivos de ostras en Puerto Cayo, en Península de Santa Elena y en Guayas. A lo largo de la costa pacífica se instalaron 4 palangres, 4 comunidades que tenían un palangre del cual colgaban linternas chinas. Y estuvieron, todavía lo hacen. Lo que pasa es que los pescadores en la zona de Puerto Cayo decidieron abandonar el cultivo. Ellos tenían problemas con un cirripedio que colonizaba toda la ostra. Y tenía entonces, para comercializarla, tenía que cosechar las ostras y luego en la playa se ponían varias
un montón de personas realmente, a veces había 10, 15 personas con tachos, tomando ostra por ostra y con cuchillos removían los cirripedios que cubrían completamente las ostras. De lo contrario, no las podían comercializar. Entonces consideraron que era un trabajo tan intenso que decidieron abandonar el cultivo. Y eran pescadores, o sea, eran pescadores que se dedicaban al cultivo, pero lamentablemente pues lo abandonaron. Sin embargo, otras comunidades que tenían un cultivo equivalente en Península de Santa Elena y en Guaya lo han mantenido. Entonces, el problema era localizar el cultivo en una zona donde no hubiera tanta incidencia de cirripedios. Ellos lo tenían mar afuera, pero un barco vino y se llevó el cultivo. Por eso lo pusieron más tierra adentro, más cerca de la costa, y se enfrentaron entonces con los cirripedios que están normalmente creciendo sobre piedras. Entonces, cuanto más cerca de la costa uno esté, mayor cantidad de cirripedios se consiguen, y eso constituye pues un inconveniente, como ya vimos que dio al traste con el cultivo, ¿no? Bien. Repoblación de especies hidrobiológicas. Me estoy deteniendo solamente en aspectos que me parecen importantes para este curso de piscicultura. Dice, repoblación de especies hidrobiológicas es la acción que tiene por objeto incrementar el tamaño o la distribución geográfica de la población de una especie hidrobiológica por medios artificiales o naturales. En este momento tenemos un conjunto de especies, sobre todo de invertebrados, que han sido explotadas de una manera muy intensa al extremo que ya la pesquería comercial no se ha permitido. Tal es el caso de los espóndilos. Los espóndilos se han explotado desde hace miles de años, pero últimamente, en los últimos 40 años, la explotación ha sido tan intensa que ya prácticamente como pesquería ha desaparecido. Entonces, el SENAIN ha estado participando en campañas de repoblación. Para eso cultivan los espóndilos y una vez que tienen una talla determinada, los liberan en el mar, esperando que la población se recupere y empiece a reproducirse nuevamente y ocupe los espacios que antes eran, antes eran más abundantes. Luego que esto se alcance el éxito y se repoble la población, tú puedes otra vez abrir la pesquería. Entonces, muchas veces esto lo llamamos pesquería basada en acuicultura, porque la producción de juveniles puede ser pequeña en comparación con el tamaño del recurso y es necesario entonces liberar organismos de pequeña talla que el mar engorde y permita pues, que alcance su talla comercial y sean pescados. Esto puede ser usado también en el área de la piscicultura en embalses. En una oportunidad participé en Venezuela en la siembra de embalses. Muchas veces las aguas continentales de los países, en ciertas zonas, sobre todo en zonas montañosas, no tienen peces que alcancen tallas de interés comercial. Y el embalse que se hace en esos ríos, pues tampoco los va a tener. Entonces, se sembraron cachamas. La cachama tiene la ventaja, primero, es un pez herbívoro, crece relativamente rápido y no se reproduce en ambientes cerrados. Ella responde su reproducción a la presencia de momentos perturbadores, tipo desborde de ríos, crecidas, inundaciones. Entonces, bajo esas condiciones, la cachama se reproduce fuera del cauce del río, se reproduce cuando el río crece y se desborda, ocupa las áreas colaterales y
allí es donde se reproduce la cachama. Entonces, si esos momentos no ocurren, pues la cachama madura, pero no se reproduce. Eso significa que las cachamas que coloquemos en un sitio donde ellas no son nativas, eventualmente van a desaparecer. Y el sistema revierte a su condición natural. Eso es una ventaja. Bueno, una ventaja desde el punto de vista de la conservación del ambiente, porque si yo quisiera perpetuar la presencia de especies de interés comercial, pues obviamente no me conviene. Pero bueno, fue lo que hicimos. Entonces, sembramos juveniles de cachamas en varios embalses y esas cachamas pues crecieron y se desarrolló una pesca de esos recursos. Donde antes no había pescadores, pues ahora los hay, que eran los campesinos de las riberas que se dedicaron ahora a pescar. Entonces, uno incrementó, de esa manera se incrementó la explotación de recursos, la disponibilidad de recursos hidrobiológicos, y eso es permisible pues, en cualquier país. Entonces, la repoblación de especies hidrobiológicas pues, está aquí contemplada dentro de la ley. El Sistema Nacional de Agricultura y Pesca dice, es el conjunto articulado de organismos, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas encaminadas a la coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas y las normas necesarias para administrar los sectores acuícola y pesquero, bajo los principios establecidos en la presente ley. Su funcionamiento se establecerá en el respectivo reglamento de esta ley. Conformación del Sistema de Acuicultura y Pesca. El sistema estará conformado por el ente rector en materia de agricultura y pesca, que es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Consejo Consultivo de Pesca y Acuicultura, Instituto Público de Investigaciones en Acuicultura y Pesca, el IPIAP, la Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad de Defensa Nacional a través de la Armada del Ecuador, Autoridad Portuaria Nacional y el Transporte Acuático, los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias en lo que se realicen y promuevan actividades acuícolas y pesqueras, y otras entidades de función ejecutiva que cumplan competencias vinculadas con la gestión integral de los recursos biológicos que serán convocadas por el ente rector. Por ejemplo, Petroecuador. Ellos producen combustible, pero justamente todos los integrantes del sistema de explotación de pesca y acuicultura usan combustible. Entonces, eventualmente, Petroecuador puede ser llamado a reuniones como parte del Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. Me interesa detenerme en esto que llaman el Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca. Bueno, aquí habla del ente rector, cómo se constituye. El ente rector es la Subsecretaría. Dice, del Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca son muy pocos, apenas 2 artículos nada más. Dice, forma parte del Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca como una instancia de apoyo, consulta y asesoramiento para la formulación, observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas en materia acuícola y pesquera. Las recomendaciones de este consejo no serán vinculantes. Sin embargo, serán difundidas entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento General de esta ley. Conformación. El Consejo estará integrado por el ente rector, que lo presidirá, las demás instituciones públicas con competencia en materia de acuicultura y pesca, por representantes de las organizaciones de productores, acuicultores, pescadores, recolectores, comercializadores, agentes económicos y personas naturales afines a la actividad acuícola y pesquera, designados equitativamente mediante el proceso de selección previsto en la normativa vigente. Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus funciones a título honorífico. Fíjense que no menciona las universidades. Podemos buscar de qué manera, a ver, en qué manera ustedes ven que en estos 2 artículos podíamos estar nosotros representados como facultad interesada en los recursos hidrobiológicos, porque somos la Facultad de Ciencias del Mar, o una facultad equivalente en cualquier otra universidad. ¿Ven el artículo, Beleida? Ahí recién se vio. Sí, biólogo.
Ok, pero díganme, reléanlo y identifiquen ustedes de qué manera pudiéramos pensar que las universidades públicas interesadas en el sector acuícola como la nuestra pudiera participar en este consejo consultivo. En el 16, Exxon, ¿pueden identificar algo en el 16? Oye, nadie identifica cómo podemos participar nosotros en este negocio. Creo que en el 15. A través de las investigaciones. ¿Dónde dice investigaciones? No, dice, yo les indicaba, las universidades no participaron en esta ley, o si lo hicieron, yo no me enteré. No nos mencionan directamente, y el sitio donde pudiéramos participar sería en el Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca. Ahora, lo que quiero es verme reflejado, cómo yo como profesor universitario de una universidad pública me veo reflejado en este negocio. Léanlo de nuevo, el Consejo Consultivo estará integrado por el ente rector, o sea, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que lo presidirá. Y luego dice, las demás instituciones públicas con competencia en materia de acuicultura y pesca. Como somos institución pública, a lo mejor aquí pudiéramos entonces nosotros decir que nos vemos reflejados, porque tenemos competencia en materia de acuicultura y pesca, ya que formamos los biólogos, que son los biólogos pesqueros, los biólogos y los bioquímicos en actividades pesqueras, que van a trabajar, son los profesionales que van a trabajar en los recursos hidrobiológicos. Entonces tenemos competencia en materia de acuicultura y pesca y por lo tanto formaríamos parte como institución pública que somos, ¿no? Porque el resto son instituciones privadas, dice, por representantes de las organizaciones de productores, acuicultores, pescadores, recolectores, comercializadores. Todo el resto son instituciones privadas. Entonces, de esta manera tan genérica, pues las universidades públicas pues, participarían en el consejo consultivo, si bien sus recomendaciones no son vinculantes. Es decir, que aunque nosotros nos opusiéramos, el ente rector no tiene por qué hacernos caso. Distinto es del instituto que sigue ahora, Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca. Dice, el Instituto Público, el IPIAP, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y con patrimonio propio, adscrita a la Autoridad Acuícola y Pesquera Nacional. Es decir, está adscrito a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Es la entidad encargada de planificar, promover, coordinar, ejecutar e impulsar procesos de investigación científica relacionados con las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, y de la generación, innovación, validación, difusión y transferencia de tecnología. Sus atribuciones, además de las atribuciones asignadas por el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, al Instituto Público de Investigación le corresponde investigar científica y tecnológicamente los recursos biológicos con enfoque ecosistémico, investigar, experimentar y recomendar mecanismos, medidas y sistemas adecuados al ente rector para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos, emitir informes técnicos científicos, los cuales serán vinculantes para el ente rector en materia de acuicultura y pesca. Aquí sí, si el IPIAP se opone, el ente rector no puede conceder el permiso. Luego, emitir informes técnicos y científicos que propongan estrategias, medidas de manejo e innovación tecnológica para el desarrollo sustentable de la actividad agrícola. Emitir informes técnicos que propongan medidas que minimicen el impacto de diferentes artes de pesca sobre las especies protegidas, difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones científicas, así como ejecutar procesos de transferencia de conocimientos sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza debe reservarse conforme a la ley en la materia. Es decir, los investigadores del IPIAP también tienen derecho de propiedad intelectual.
elaborar planes de investigación de las actividades acuícolas y pesqueras en conjunto con el ente rector en esta materia acuícola y pesquera, atender los requerimientos técnicos que sean solicitados por el ente rector en materia acuícola y pesquera y otras competencias que le otorguen la ley. Entonces, nosotros, yo personalmente, formo parte de un proyecto que financia la Universidad Católica en Esmeraldas, y en ese proyecto pues está incluida la OLEAN y el IPIAP. El biólogo David Chicaiza del IPIAP forma parte del equipo de investigadores, igual que los profesores, 2 profesores y los estudiantes de la Universidad Católica de Esmeraldas. Lo curioso, les hago el recuento, cuando este proyecto empezó, la idea era trabajar con los pescadores de camarón pomada en Esmeraldas. Es una pesquería prohibida, en teoría prohibida, porque se ejecuta en la primera milla donde no debe haber pesca. Sin embargo, ya les decía, el camarón pomada se da entre muy poca profundidad y pocos metros, 4 o 5 metros de profundidad, ya el camarón pomada pues empieza a desaparecer. Pues bueno, puede que se pesque a más profundidad, pero lo importante es que hay gran densidad de él en las zonas de muy poca profundidad, en 1 metro, donde los pescadores artesanales operan. Entonces, el primer año estuvimos trabajando con caracterizar la pesquería. Los estudiantes de biología de la universidad, de biología no, ingeniería ambiental, se iban a bordo y registraban las horas que duraba la faena, cómo la hacían, dónde la hacían, qué artes usaban, lo que salía, cuánto salía de camarón, cuántos peces, fauna acompañante, y al final pues terminamos caracterizando la pesquería. Pero el segundo año de investigación hacía falta modificar las redes. Ahí había que ponerle implementos para que los peces que no eran de interés de la pesquería escaparan de la red luego que eran capturados. Y me dicen los investigadores que en varias oportunidades la Armada del Ecuador abordaba a las embarcaciones para ver qué estaban haciendo. Pero como el observador, el estudiante, lo único que estaba haciendo era registrando lo que veía, pues no hubo interacción entre la Armada y el proyecto. Sin embargo, el segundo año sí, porque teníamos que modificar las redes. Y entonces ahí la Armada se iba a dar cuenta de que no eran redes normales. Así que tuvimos que pedir el permiso al Ministerio de Producción y no lo negaron, diciendo que no podían conceder un permiso de investigación en una pesquería prohibida. Gran sorpresa, porque era el segundo año de trabajo, y lo que nos sugirieron era incorporen al Instituto de Pesca, al IPIAP, porque nosotros como instituto no requerimos permiso. Entonces, basta con que haya un inspector de pesca, un miembro del instituto en el proyecto para que no se requiera permiso por parte nuestra para participar. Así que así tuvimos que hacer, o lo hacíamos o no podíamos seguir con el proyecto. Entonces incorporó a David Chicaiza, que es un investigador que también venía trabajando en estas cosas, en estos temas de la modificación de los artes de pesca, y así pudimos concluir y ensayamos 4 sistemas de escape de los peces. Algunos funcionaron, otros no, y en este momento pues estamos preparando el informe técnico para el ministerio y la publicación. Bueno, entonces esto les da una idea de que nosotros como universidad dependemos de que nos permitan trabajar en los recursos hidrobiológicos, aunque no es común que uno pida permiso. Eso es curioso también. Cuando yo estaba estudiando en California, yo todos los años tenía que hacer una solicitud de permiso para poder trabajar con los cangrejos. Yo trabajaba en mi tesis doctoral con cangrejos ermitaños. Pero igual todos mis compañeros que trabajaban con distintos peces o invertebrados tenían que hacer la misma solicitud, y cuando íbamos al campo a recoger animales, le avisábamos al ente regulador en la ciudad donde vivíamos, en Santa Bárbara, que íbamos a hacer la salida de campo a tal sitio en tal horario, de tal manera que si ellos querían estar presentes en el muestreo, lo podían hacer.
aquí en Ecuador hemos venido trabajando con peces invertebrados, pero los recolectamos en Playita Mía o en los puntos de desembarque en Las Piñas o en Jaramijón. Y no hemos requerido, al menos no hemos pedido permiso. La profesora Maribel Carrera, cuando va a recoger sus muestras en Santa Rosa, en Península de Santa Elena, ella sí le comunica al ministerio que va a trasladar muestras de peces de rayas desde Santa Elena para Manta. Pero yo hasta ahora pues nunca, mis estudiantes pues no lo han hecho, ¿no? Pero en teoría deberíamos notificar a la Subsecretaría de Pesca que estamos trabajando en estos proyectos. En California lo hacía, pero aquí no. Pero yo pienso que estas cosas deberían normarse y deberían permitir que el ministerio sepa que se están haciendo estudios, quién los está haciendo, dónde los está haciendo, las especies que están trabajando, etcétera, ¿no? Me parece razonable que estemos todos enterados, ellos y nosotros, que estemos todos enterados pues, de lo que estamos haciendo. Pero lo que veo es que no nos incorporaron en la ley con nombre y apellido, que es lo que yo esperaba que ocurriera. Ya, una novedad es este hecho del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero. La pregunta que les hago antes de leer esto, ¿cómo se financian las investigaciones pesqueras en Ecuador? Francia, ¿tienes una idea? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo la gente que quiere hacer investigación pesquera, cómo financia sus estudios? En lo que tú sepas al respecto. Hasta donde sé, muchas personas lo tienen que hacer con su propio recurso. Bueno, sí, los estudiantes. Los estudiantes de la ULEAN. Sí. Por préstamos, profe, a veces. Bueno, por sí. beca. Ya, pero son investigaciones, son proyectos de investigación. La tesis, por ejemplo, las tesis son proyectos de investigación y muchos estudiantes se los financian, la familia o el propio estudiante se los financia. Pero cuando los profesores trabajan en proyectos de investigación pesquera, la ULEAN aporta un dinero, aunque desde el año 2019 y 20 no nos dieron, el 2018 sí nos dieron. A varios profesores le asignaron varios miles de dólares para hacer investigación. Este año esperamos que también nos den, aunque mucho menos, pero en teoría el Departamento de Investigación de la universidad va a conceder financiamiento para proyectos. El IPIAP tiene su presupuesto, es un instituto de investigaciones y por lo tanto parte del presupuesto va al financiamiento de proyectos. En Australia, donde estuve viviendo como parte de mi año sabático, ellos tienen un plan de financiamiento de investigación a nivel nacional. Pero fíjense, el abalón es un gasterópodo, un caracol, muy grande, parece una lapa, pero del tamaño de una mano, ¿no? Imagínense un caracol plano del tamaño de una mano, o un poco más grande. El pie se come, un animal muy rico. El permiso para explotar abalones es de $1 millón australianos y se conceden 19 permisos. Es decir, que el Ministerio de Agricultura del Ecuador, Agricultura y Pesca, recibe nada más por permiso para explotar abalones 19 millones de dólares australianos, que son 0,7 dólares norteamericanos. Pero de todas maneras, estamos hablando de unos 14 millones de dólares americanos, ¿no? Solamente por los permisos de una especie. Así será rentable que vale la pena pagar $1 millón australianos para que me dé un permiso para explotar abalones, ¿no? Muchas veces son productos de exportación. Entonces, de ese dinero, una parte va obviamente todo al ministerio, pero el ministerio destina una parte de ese fondo para investigaciones acuícolas y pesqueras. Entonces,
Vamos ahora a ver cómo en el Ecuador se constituye el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera. Dice, creas el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera para financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación relacionados con las actividades acuícolas y pesqueras en el marco de la conservación y sostenibilidad de especies, contenido en el Plan Estratégico de Investigación del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, aprobado por el directorio del Instituto. El funcionamiento del fondo estará sujeto a las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, de la Creatividad y la Innovación. Es decir, que solamente el Instituto Público de Investigación Acuícola puede nutrirse de este fondo. ¿Cómo se financia el fondo? Se financiará mediante la asignación presupuestaria destinada exclusivamente al fondo, los ingresos provenientes de la cooperación y donaciones de organismos nacionales e internacionales donados y destinados para este fin específico de acuerdo con la normativa vigente, y los ingresos provenientes de tasas por el otorgamiento de títulos habilitantes para el ejercicio de las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, multas y otros que se obtengan de la venta de los productos decomisados. Entonces, vemos que aquí también de los permisos, las multas y otras fuentes se constituye este fondo, pero solamente el IPIAP puede utilizarlo. Entonces, dice la administración del fondo estará a cargo del ente rector, el cual deberá destinar los recursos al fondo única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo de la creación del mismo, establecido en la presente ley. Los fondos, así como las administraciones, serán regulados de conformidad con la ley y estarán sujetos a actividades de control y entidades competentes como la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las universidades pudiéramos utilizar este fondo? ¿Se les ocurre? Yuriel, ¿puede sugerir de qué manera nosotros pudiéramos también tener disponibilidad de estos recursos que pueden ser cuantiosos, ¿no? Yuriel no nos quiere ayudar. La investigación, pues yo no. Claro, la investigación, pero Y parte para los estudiantes también, porque de ahí se desprende también investigación. bueno, O sea, sí, pero Joan, piensa, el único ente que puede disponer de estos fondos es el IPIAP, el Instituto Público de Investigaciones. Entonces, ¿cómo las universidades pudieran tener acceso entonces a esos fondos? Piensa en el proyecto donde yo estuve participando, el proyecto de pesca de camarón pomada. Era financiado por la Universidad Católica, sin embargo, participa la ULEAN y participa el IPIAP. Entonces, estos son acuerdos de cooperación que se firman entre los directores de los institutos, el rector de la Universidad Católica, el rector del ULEAN y el director del IPIAP. Entonces, se establecen convenios de cooperación donde las instituciones se disponen a participar en un proyecto conjunto de los institutos y en ese acuerdo se establece qué pone cada quien. Entonces, las universidades pueden poner el sueldo de los profesores que participan, la participación de los estudiantes que no cobran sueldo, pero igual es mano de obra, y el IPIAP dice, ok, yo nos vamos a poner el sueldo del investigador y también vamos a financiar parte de la investigación a través del Fondo Nacional de Investigación Acuícola. Entonces, a través de acuerdos entre las universidades y el IPIAP es que tenemos acceso a esos fondos. Pero lo importante es que ustedes sepan que el fondo existe. Y como tal, como ciudadanos ecuatorianos, deben también exigir que ese fondo esté disponible para los estudiantes ecuatorianos que están estudiando en las universidades. ¿Se dan cuenta por dónde vienen los tiros? Sí. Ok, entonces las leyes están hechas, pero también hay que buscar la vuelta para que podamos nosotros aprovechar estas oportunidades que nos da la administración pública de conseguir recursos que pueden ser recursos cuantiosos para investigación científica que en la ULEAN pues ha sido muy escasa.
el destino de los fondos a las investigaciones pesqueras, ¿no? Pesqueras en general, las investigaciones. En el año 2018, la universidad concedió $800.000. A las universidades nos dieron $50.000 a la facultad. Este año son $200.000 nada más lo que van a conceder, porque el gobierno pues redujo mucho el presupuesto y por eso despidieron también, éramos 13 profesores contratados y despidieron a 10. Entonces los profesores que quedamos, los fijos y los 3 contratados, Jesús Briones, Jorge Centeno y yo, pues nos han recargado a todos los profesores de materias, ¿no? Nunca antes yo había dictado 5 materias simultáneamente y esta vez nos tocó a todos, ¿no? Compartir de esta manera. Pero es una situación bien difícil, ¿no? Ojalá que en un futuro los gobiernos pues le concedan de nuevo el dinero a las universidades públicas y logremos incorporar más profesores para reducir la carga. Pues en la medida que un profesor tiene que dar tantas materias, pues la calidad del estudio pues no puede ser lo mismo que yo dicte 2 materias que dicte 5. Bueno, en lo que se refiere a la información, todo ente que trabaje con el sector pesquero tiene que informar qué es lo que hace, ya sea que lo extraigas del ambiente natural, que lo cultives o que lo proceses. Entonces, o que lo transportes. Para yo transportar productos hidrobiológicos, tengo que tener una guía de transporte. En Venezuela están las alcabalas de la Guardia Nacional que cuando pasan los camiones cargados de productos hidrobiológicos, pescados, invertebrados, pues tiene que mostrar la guía de transporte, donde indica qué lleva, las especies que lleva, en qué cantidad lleva y en qué condición. Si están congeladas, si están frescas, y cuál es el destino, de dónde viene y a dónde va. Eso, la guía debe ser clara. Muchas veces el camión tiene un precinto, de tal manera que no se abre a lo largo de la trayectoria, sino que el precinto se lo pone la autoridad acuícola en el puerto donde se cargó el camión y se quita cuando el camión va a ser descargado. Eso evita que pueda ser alterada la carga en el trayecto. Ok, entonces dice, se crea el Sistema Nacional de Información Acuícola y Pesquera, el cual contendrá la información de las actividades acuícolas, pesqueras y conexas de conformidad con lo que establece la ley y su reglamento. Su objeto es recopilar, almacenar, procesar y controlar información dentro de sus competencias para el desarrollo de las actividades acuícolas, pesqueras y conexas. El Sistema Nacional de Información Acuícola constituye una herramienta informática para regular las actividades acuícolas, pesqueras y conexas a nivel nacional. Para el efecto del Reglamento General de esta ley se establecerán los lineamientos para su implementación. Entonces, en la Subsecretaría de Pesca se recibe toda esta información, se digitaliza y finalmente eso se publica. El IPIAC pues tiene la información sobre lo que se produce en Ecuador, de todas las especies, y el país reporta a las Naciones Unidas, a la FAO, la información que anualmente se produce. De tal manera que la FAO compila esta información de todos los países participantes y lo publica cada 2 años en un documento que se llama Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, que salió en el año 2020 y el próximo saldrá en el año 2022. Sale cada 2 años, pero la información que contiene tiene 2 años de antigüedad. Es decir, que el 2020 salió con información del 2018 y el 2022 pues saldrá con información hasta el 2020, ¿no? Pero bueno, esa es la información que manejamos los biólogos pesqueros en todo al menos en el país, ¿no? Entonces, dice que el contenido del sistema de información tiene información estadística, captura, desembarque, entre otros, geografía territorial sustentada en instrumentos técnicos con base a datos, fichas metodológicas, formularios, mapas, cartografía, ortografía, imágenes satelitales y otros que definan el ente rector relacionados con las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, información de autoridades administrativas, certificado de sanidad, inocuidad, calidad, origen y legalidad, información de registro y catastro acuícola y pesquero, información de investigación científica. Es decir, que tenemos
Dice captura y desembarque, pero no mencionan específicamente, pero se sobreentiende que también la producción. Cuando una planta procesadora de atún, todo lo que produce mensualmente tiene que reportarlo, cuántas latas de sardina, cuántas latas de atún, en qué medida, las latas de 90, de 140, de 450 gramos, o sea, toda la producción desglosada por especie y por tipo de envase, ¿no? Eso forma parte pues, de lo que las empresas deben reportar. Igualmente los acuicultores, cuando yo hago la cosecha, yo tengo tantas hectáreas para cultivo de chame y yo extraigo tantos kilogramos de chame cada semestre, yo reporto eso al Ministerio de Acuicultura y Pesca porque forma parte de las estadísticas que el Ministerio requiere para poder funcionar. Esto es un problema grave que tenemos en Ecuador con la información pesquera. Hay, por ejemplo, información pesquera de los ríos de Ecuador. No existe. Esto es un déficit histórico que no ha podido ser solucionado. Del mar sí, tenemos de la pesca industrial, hay mucha información y de buena calidad, sobre todo aquellos barcos que tienen observadores a bordo. El Ministerio de Agricultura y Pesca tiene observadores a bordo de los barcos merluceros y camaroneros. A bordo de los barcos atuneros, todos los barcos atuneros tienen observadores, ya sea de la CIAT, del Tunacons, que reportan finalmente al Ministerio. Entonces, esa información es de muy alta precisión porque es capturada, recopilada por un observador que ha sido entrenado para eso. Es decir, la información de mejor calidad es la que proviene de los observadores a bordo, pero también la que tenemos la de los pescadores, que esa tiene más bemoles, ¿no? Y cuando el pescador en teoría está obligado a reportar mensualmente al Ministerio, en la práctica es una información muy eficiente. En Venezuela, cuando confrontamos este problema, como lo confrontan todos los países, pero la información de mejor calidad es aquella de la pesca artesanal, la que conseguíamos con observadores en las playas. Porque teníamos muchachos graduados de bachiller de la misma comunidad de la playa donde estábamos muestreando y él semanalmente iba unos días a la semana y registraba lo que los pescadores traían. Y como él era de la comunidad, los pescadores lo conocen y le daban información de una manera más fiel, porque el pescador tiende a ser muy desconfiado y muchas veces no da información precisa. Entonces, de esta manera logramos tener, al menos para el día que los muchachos o las muchachas iban a la playa a muestrear, teníamos información con bastante precisión de especies desembarcadas y volúmenes de desembarque. Y de esa manera, pues uno hacía la extrapolación, conociendo el tamaño de la flota y el porcentaje de barcos que operaban diariamente, uno tenía un estimado de las capturas. En la acuicultura es un poco distinto porque hay que ir a visitar a las instalaciones acuícolas para poder obtener esta información. Bueno, la inocuidad y la calidad, hay como en medicina humana, en la acuicultura también hay información que es reportable al ministerio o información que no necesariamente tiene que ser reportada. Pero si un veterinario detecta una enfermedad crítica, tiene obligatoriamente que reportarlo al Ministerio de Agricultura y Pesca para tomar las medidas correspondientes. Piensen en la mancha blanca, esta enfermedad viral que afectó a finales de los años 90 la acuicultura de camarón en Ecuador, que fue tan devastadora. Entonces, cuando se detectan enfermedades así muy graves, pues el ministerio tiene que ser informado y por eso existe esto de este capítulo de inocuidad, calidad y sanidad acuícola y pesquera, ¿no? El ente rector será la Autoridad Sanitaria de Sanidad en materia de acuicultura y pesca y tendrá como objetivo brindar las garantías y certificar que los productos acuícolas y pesqueros cumplan con los requisitos sanitarios y de sanidad animal exigidos por la legislación nacional e instrumentos internacionales y demás normativas aplicables. Las disposiciones de la presente ley dentro del ámbito pertinente son de aplicación a la sanidad de los cultivos y a la calidad y inocuidad de los insumos, productos acuícolas y pesqueros para el consumo humano, directo e indirecto, sus cadenas productivas y actividades conexas. La normativa nacional e internacional será aplicable al ámbito del presente título para la verificación sanitaria y de sanidad de los productos pesqueros y la certificación sanitaria de los productos de acuicultura y pesca, importación y exportación.
Es decir, recuerden lo que pasó en China el año pasado, cuando un contenedor proveniente de Ecuador se le detectó que tenía rastros de virus SARS-CoV-2, causante del COVID. El camarón no, pero el contenedor, la puerta del contenedor la tenía. Entonces, esto es responsabilidad del Ministerio de Acuicultura y Pesca, del viceministerio, que esto no ocurra, ¿no? El camarón de Ecuador fue bloqueado y luego de arduas negociaciones se logró que China permitiera de nuevo que el camarón ecuatoriano ingresara, pero mientras tanto se perdieron una inmensa cantidad de dólares, ¿no? Entonces, estas cosas involucran pues mucho riesgo, mucho dinero, y ustedes entenderán que tiene que haber normas para el control sanitario. Dice, sanidad animal acuícola, se establecerá el Plan Nacional de Sanidad Acuícola Animal para diagnosticar, caracterizar, vigilar y controlar el estado de salud de los cultivos acuícolas que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del recurso, prevenir o controlar enfermedades potenciales. Se deberá diagnosticar y caracterizar la salud mediante el análisis de información obtenida del monitoreo a través de la toma de muestras representativa a nivel nacional y vigilar y controlar mediante el análisis de laboratorio de las muestras según se establezca el Plan Nacional de Sanidad Acuícola. Este plan contendrá, entre otros, plan de vigilancia de sanidad acuícola de los animales acuáticos, vigilancia activa y vigilancia pasiva. ¿Qué entendemos por vigilancia activa, Exo? ¿Qué crees tú, Exo, que significa esto de vigilar activamente por parte del ministerio? Exo no nos quiere ayudar. Joel. Vendría siendo mantener un control constante y periódicamente tener, Joel, ¿cómo piensas tú que lo puedes lograr? registrando datos. Bueno, sí, pero ¿quién los registra? Los controladores de pesca o el eso ente regulador. Eso significa que los inspectores de pesca pueden ingresar sin permiso previo a las instalaciones de acuicultura. O sea, ustedes pueden llegar a un barco, el inspector de pesca puede llegar a un barco y lo aborda, sin necesidad de permiso previo. Igualmente puede presentarse a una instalación acuícola y tomar muestras con fines de resguardo. Eso es la vigilancia activa. Cuando a mí me dan un permiso para tener un barco de pesca o una actividad, una granja acuícola, yo acepto que el ente respectivo me va a vigilar. Y puede hacer eso. Puede llegar a la granja, entrar y tomar muestras. Entonces, piense que esto no es una violación de la propiedad privada, sino que forma parte de los acuerdos por conceder permisos para tener información fidedigna sobre actividades críticas, como es en este caso la sanidad. Luego dice, bueno, el plan debe tener prevención y control de enfermedades, planes de contingencia y emergencia, medidas comerciales, procedimientos de importación y exportación, certificación sanitaria de animales acuáticos y medidas de bioseguridad por ser implementadas para minimizar los riesgos de ingreso de enfermedades en las unidades de producción acuícola. Por ejemplo, si yo quiero Ronald, si yo quisiera traer una especie, el esturión, yo quiero cultivar esturión porque voy a hacer caviar y lo voy a cultivar, como el esturión viene de Rusia, yo lo voy a cultivar en la sierra porque son aguas frías. ¿Qué es lo más básico que me va a pedir el ministerio que haga para impedir que el esturión venga con enfermedades de Rusia y las traiga a Ecuador donde no existe? Tener un plan de sanidad para las medidas que se van a utilizar, pues. Okay. Todas las medidas de seguridad. Ya, ok, pero vamos a detallar un poco más, Ronald. En primer lugar, antes de traer los esturiones,
yo seguramente voy a tener que tener una instalación donde los voy a tener confinados, voy a tener una cuarentena, porque donde voy a poder detectar algo raro que traigan los animales. Entonces, las instalaciones de cuarentena tienen que tener el agua adecuada, las condiciones adecuadas para mantener el animal. Si es en agua fría, pues voy a tener que tener una instalación en la sierra donde recibo agua fría para mantener los esturiones, pero la salida de agua tiene que ser especial. Yo tengo que tener que la salida de agua tiene que ser tratada para evitar que si hay alguna bacteria o algún virus, no se disperse al ambiente. Entonces yo tengo que colocar un tanque para recibir el agua de drenaje de la instalación de cuarentena y colocarle una sustancia que destruya cualquier virus, cualquier patógeno o cualquier bacteria que pueda haber en el agua. ¿Se entiende esto? Lo que es una instalación de cuarentena. Sí, biólogo, porque también cuando, por ejemplo, se le ponía metileno cuando poníamos a cuarentena, pero dependiendo de qué virus es que se le pone algo así, ¿no? Claro, pero ese es el agua de drenaje. ¿Le ponía el metileno o el agua de entrada? Sí. Te hice una pregunta. ¿El agua de entrada o el agua de salida? El agua de entrada. Claro, el azul de metileno, primero esas químicas pues son costosas, ¿no? Entonces, el azul de metileno pues se usa como un control de patógenos, ¿no? Pero además de tener las instalaciones de cuarentena dispuestas antes que lleguen las especies importadas, las especies vienen con un certificado de sanitario emitido por el ente sanitario encargado de la sanidad acuícola del país de origen. En este caso vendrían de Rusia, donde un veterinario certificado por el ente, por el Ministerio de Agricultura y Pesca del país, va a asegurar que los animales vienen sanos. Lógico, ¿verdad? Igualmente, cuando el Ecuador exporta productos hidrobiológicos a cualquier país, esos productos salen con un certificado del Ministerio del Viceministerio de Agricultura y Pesca. Y dice que esos animales van sanos, inclusive cuando, como se usan preservativos en algunas especies como los camarones, que se usa metabisulfito de sodio para evitar que el camarón se ponga negro. A lo mejor el certificado va a indicar que el metabisulfito se usó, pero en una concentración permitida por el gobierno ecuatoriano, o sea, y que el producto no supera la norma del Ecuador al respecto, ¿no? Entonces, estas cuestiones de sanidad son importantísimas y ya ven las consecuencias económicas que trae cuando por alguna razón se violan, ¿no? Como vimos que pasó en China con los cargamentos de camarón congelado de Ecuador, o las cosas que han sucedido en Australia, cuando se han introducido muchas especies, y como en Australia es un continente que permaneció aislado durante tanto tiempo, son muy susceptibles porque hay pocos depredadores. Entonces, la introducción de especies nuevas, como conejos, plantas, bacterias o virus, pues se esparcen con gran facilidad, a pesar que es una zona bastante desértica. Pero los australianos han tenido un historial bien negro de especies introducidas que se les ha convertido en plaga. Ok, entonces las obligaciones de los establecimientos. Los establecimientos acuícolas y pesqueros con habilitación sanitaria deberán tener la capacidad de identificar a cualquier proveedor que les haya suministrado materia prima, insumos y sustancias destinadas a incorporarse a cualquier producto o proceso, conservando la responsabilidad de acuerdo con el rol que cumpla dentro de la cadena de trazabilidad, con esto como está descrito en el Plan Nacional de Control Sanitario. Por lo tanto, estamos obligados a identificar, alertar y suspender la comercialización y retirar los productos que no se ajusten a los requerimientos establecidos e informar al ente rector. Esto ya lo habíamos mencionado. Facilitar la información a los eslabones anteriores y posteriores de la cadena de trazabilidad, identificar proveedores de materias primas, pesqueras acuícolas, proveer la identificación del desembarque de la captura o de la cosecha de los productos, proveer la identificación de las embarcaciones, matrículas de embarcación tipo de pesca autorizada, proveer información del movimiento de transporte de productos acuícolas,
y las obligaciones se regularán en el reglamento de la presente ley. Ok, la trazabilidad. ¿Saben lo que es trazabilidad? John Alcíbar, ¿tienes idea? ¿Me puedes indicar qué es trazabilidad? John, abre el micrófono. ¿Alguien lo ayuda? Está visto que John tiene problemas porque como que no puede comunicarse. Delgado Santana, ¿podrás ayudarnos? El concepto de trazabilidad. Que lo lea, profe, no. Ajá, dinos, ¿nos puedes describir qué es la trazabilidad? Oye, estamos graves, porque esto es demasiado importante. La trazabilidad es el seguimiento que se le da a un producto, desde la captura hasta el producto terminado. Ok, ¿y cómo se registra, Maribel? ¿Cómo se registra? Sí. Ah, ¿Se mantiene en la memoria o se pone en papel? en papeles. Claro, o sea, ahí son planillas. Sí. Cada persona que participa en una parte del proceso tiene que llenar una planilla que registra lo que se hizo, cómo entró y cómo salió el producto. Ya sea que transporte, procesamiento, captura, cultivo, lo que sea. Pero en una cadena, desde que el producto sale del agua hasta que llega a su destino, al supermercado o a la mesa, obviamente hasta el supermercado, porque de ahí ya viene las personas que lo compran y ya no podemos hacer trazabilidad con ellos. Pero hasta el supermercado tenemos un producto que va pasando de mano en mano y queremos saber qué le hicieron, cómo llegó y cómo salió. De esa manera, si yo consigo un error en algún sitio, puedo saber dónde ocurrió el error y quién pudo estar involucrado en el cometimiento de ese error y corregirlo. De lo contrario, va a ser muy difícil corregir. Entonces, la trazabilidad es fundamental en los procesos de calidad total. Entonces, aquí en la ley está específicamente establecido de la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad incluye la etapa de producción primaria, transporte, procesamiento, fabricación y comercialización. O sea, incluye todos los procesos que sufren los productos hidrobiológicos. Ok. Yo quisiera destinar unos minutos que nos quedan, nos quedan unos minutos y quería destinarlo a otro aspecto del sílabo que era, dice, principales instituciones dedicadas a la piscicultura en el país y al continente. Quería hablar un poco de esto. Aparte de la ULEAM, ¿qué otras instituciones conocen ustedes en Ecuador que trabajen con investigaciones acuícolas y pesqueras? La SPOL, profesor. La SPOL, sí. La SPOL tiene el Centro Nacional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras e Investigaciones Marinas, que queda en San Pedro de Manglar Alto, el SENAIM. ¿Han ido a visitarlo? Yo sí he ido una vez, pero también la UCE también trabaja ahí. Eso sería. Ya, también la UCE trabaja, ok. ¿Alguien del grupo ha ido al SENAIM alguna vez? Sí, yo he ido a Senaín una vez Miguel. con el profesor Francisco. Sí, Ok, ¿ya Andrés has ido tú? sí, he entrado. Ok. He visto los cultivos de, ¿cómo se llama? De Spondylus, de microalgas, de guayaipe. Ajá, ¿qué más? Y guayaipe había otro que no me acuerdo, pero eran dos tipos de... Ostras. Ellos cultivan ostras y proveen la semilla de ostras para los cultivadores interesados.
También tienen unas lagunas de camarones donde hacen el cultivo, están un poquitico más abajo, o sea, cuando uno va de aquí hacia allá y pasa a San Pedro, enseguida tienen las lagunas de camarones, y luego en la ciudad de Allangue, en la bahía de Allangue, tienen los cultivos de ostras, en unos palangres con linternas chinas. También cultivan equinodermos, erizos de mar y pepinos. Ok, entonces en la UPCE también trabajan en cultivo. ¿Dónde más? ¿Quién más trabaja con recursos hidrobiológicos? ¿Qué otra universidad conocen que lo haga? ¿Más nadie? Ok, la Universidad de Guayaquil, está el profesor Luis Flores, el profesor, varios profesores trabajan con recursos hidrobiológicos, ya sea en la explotación o en cultivo. En la UPCE, ya lo mencionó Miguel, en la Universidad de Milagro, ellos trabajan con productos extraídos, productos biológicos, con productos químicos con actividad biológica, extraídos del mar, esponjas, tunicados, algas. Trabajan en el laboratorio químico de la Universidad de Milagro, la UNEMI. Otra universidad que trabaja con esto, la UTM, la Universidad Técnica de Manabí, que tiene la carrera de Ingeniería Pesquera y Acuícola en Bahía de Caracas. Ellos tienen investigaciones sobre acuicultura, sobre todo acuicultura de camarones, de peces, tilapia, chame, y de moluscos, ostras de diverso tipo, ¿no? Teria, Crassostrea gigas. En la Universidad la Universidad Católica tiene una sede en Bahía también, y en Puerto Viejo. Ellos tienen la carrera de biología y también hacen investigaciones sobre recursos hidrobiológicos. La Universidad Central del Ecuador, a pesar de que están tan lejos, pues tienen la carrera de biología, y desde allí pues trabajan con recursos hidrobiológicos también. A ver, ¿qué otras universidades? Un segundo, que me están llamando fuera. ¿Cómo? No es de noveno. No es de noveno, es cultura. Bien, ok, entonces estamos hablando de las universidades que participan en las investigaciones acuícolas y pesqueras. La SPAM. La SPAM, sí, ellos tienen cultivos. Uno de los que han desarrollado investigaciones sobre probióticos en Ecuador son ellos. Muy pocas investigaciones se han hecho sobre probióticos en el país, porque la mayoría de los probióticos se importan. Se traen como productos comerciales, investigaciones hechas en otros países, pero la SPAM tiene sus investigaciones propias, tomando flora bacteriana de las especies que les interesan, en particular de camarones. Y ellos tienen sus lagunas, pequeñas lagunas donde hacen los ensayos. Esa es la Facultad de Veterinaria de la SPAM. También, aunque no es acuicultura directa, pero tiene que ver con fabricación de balanceados. Ellos tienen en la Facultad Agropecuaria, en la carrera, pero no es facultad, ellas son carreras. La carrera agropecuaria tiene una planta de
fabricación de alimentos balanceados, tienen una máquina extrusora, tienen las harinas y uno puede llevar las harinas, la materia prima, y usa la máquina extrusora de la universidad para fabricar los balanceados, ¿no? Bien, eso en cuanto a universidades. Vamos ahora con los entes públicos. El IPIAP, como lo vimos en la ley, es el ente, tiene su sede en Guayaquil y ellos se encargan de las investigaciones en todos los aspectos, tanto la parte acuícola como la parte pesquera. Ellos tienen un barco de investigaciones, pero está parado allí, está en el muelle del IPIAP, pero no está operativo. Las investigaciones acuícolas, yo no le conozco una granja acuícola al IPIAP. Ellos a lo mejor hacen investigaciones en fincas de productores, que yo también lo hacía cuando estaba en el Ministerio de Agricultura de Venezuela. Si uno no tiene instalaciones, pues hace acuerdos con productores y usa su finca para las investigaciones que nos interesan, ¿no? Bien, entonces esto en lo que se refiere a la Subsecretaría de Pesca, también, aunque no es un ente investigativo, sino más bien administrativo, pero tiene personal que también hace investigaciones o hace estudios. En Puyo hay una instalación de la Subsecretaría de la Subsecretaría de Acuicultura, donde ellos cultivan cachamas. Tenemos en Cacharí la estación de producción de tilapia en las instalaciones de la Universidad Técnica de Babahoyo, en Babahoyo. Ellos producen tilapia para la venta, juveniles de tilapia para los productores, y también últimamente me enteré que también están produciendo juveniles de Boca Chico. En Puyo, ya lo mencioné, producen juveniles de tilapia, y en Papayacta es otra estación de la Subsecretaría de Acuicultura que queda en Tena, en la sierra. Tena es la capital de... disculpen la dirección. De Puyo. No, Puyo es una ciudad y Tena es otra, pero la provincia es lo que no me acuerdo. Pastaza. De Pastaza. Ok. Bueno, ya son las 9. Seguramente vamos a seguir tratando el tema de la ley, pero la próxima clase nos vemos entonces el día viernes. Jueves. El jueves, ok, el jueves. Les pregunto, ¿Denise Valeria llegó? ¿O Jocelyn Elizabeth? ¿O Ronald Steven? Aquí, bravo. Ronald aquí presente, biólogo. Ronald Steven está. Cristian Alexander. Jocelyn Elizabeth. Denise Valeria. Presente, Jocelyn. Jocelyn Elizabeth, ajá. Luego tengo a Catherine Vanessa. Luis Joel Delgado. ¿Está presente? Presente. Ok. Presente. Jonathan Andrés. Yandri Stalin. Yandri está. Presente, biólogo, Yandri. Yandri. Eric Steven. Presente, biólogo, Eric Steven. Ok. Entonces Jonathan Andrés no está Catherine Vanessa, no está Cristian Alexander y no está Denise Valeria. Bien. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, biólogo. Pase bien. Pase bien.